En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La demencia no es parte normal del envejecimiento. Identificarla a tiempo puede marcar la diferencia en la calidad de vida del paciente y su familia. ¿Cómo se diagnostica esta condición? ¿Qué señales deben alertarnos? Conversamos con el doctor Pedro Gil de Rubio Cruz, geriatra y director médico del Hospital Universitario de Adultos, quien nos orienta sobre el proceso clínico para llegar a un diagnóstico certero de la demencia. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos nuestra conversación con el doctor Pedro Gil de Rubio Cruz, quien es geriatra, pero también director médico del Hospital Universitario de Adultos, en donde usted puede llamar a su cuadro telefónico y pedir cualquier servicio para si es adulto, 787-754-0101. Vamos a hablar de los diagnósticos de demencia, porque por los últimos años se está hablando muchísimo de esto, porque hay investigación que se está haciendo para lograr dar mucho más temprano si usted es una persona propensa o no a tener demencia. Y creo que no me equivoco, ¿verdad, doctor? Estamos trabajando fuertemente para poder dar con esos diagnósticos mucho más temprano, ¿no? Ciertamente. Mientras más temprano se atienda, se detecte la condición de demencia, que eso es un término bien grande, es un término sombrilla. Mientras más temprano lo ataquemos, mejores probabilidades tenemos de evitar el deterioro progresivo esperado. Cuando hablamos de demencia, ¿hay algún factor genético? O sea, si a lo mejor mi papá, mi mamá o mis abuelos maternos o paternos sufrieron de algún tipo de demencia, porque siempre hablamos muchísimo del Alzheimer, quizás porque es de la más que se habla y la más común, pero hay otras demencias también. Yo podría estar predispuesta a padecerlo y debo entonces comenzar temprano en mi vida a buscar qué cosas puedo hacer para evitarlo, a retrasarlo. Ciertamente, es correcto lo que está diciendo. Mire, las demencias usualmente las esperamos de los 65 años en adelante. Ahora bien, no quita que previo a los 65 años hay pacientes que son diagnosticados con demencia antes de esa edad. En esos casos específicamente uno tiende a pensar que hay un componente genético, porque es muy temprano para tener un diagnóstico de una demencia que sea clínicamente, ¿verdad?, significativa, que sea evidente. Ahora bien, no quita, ¿verdad? Ciertamente las demencias que se diagnostican cuando la edad es más avanzada puede tener un componente genético, pero ya hay otros jugadores que son unas proteínas que se tienden a acumular en las neuronas, dentro y fuera de las neuronas, que ya se sabe cuáles son esas proteínas. Y entonces, en cuanto a la genética, pues hay unos genes que sí confieren un riesgo mayor de desarrollar algún tipo de demencia. Podría ser Alzheimer, que es la más común, como bien indica, pero también es importante que hay genes que son protectivos, que bajan el riesgo de desarrollar la demencia, y esos genes ya se conocen. Ahora bien, no estamos haciendo pruebas genéticas sistemáticamente para diagnosticar o para ver quiénes tienen mayor riesgo. Eso solamente se hace, ¿verdad? Usualmente lo más común es cuando estamos en estudios de investigación, que queremos ver si podemos correlacionar este gen con esta presentación clínica de la demencia. Ahí es que se hacen los estudios genéticos, pero típicamente no los estamos haciendo porque no se encuentra que sea costo efectivo para la terapia que tenemos disponible. O sea, que no es algo que se busque todo el tiempo. Esto de que hay una acumulación de una placa amiloide en nuestro cerebro que puede propiciar llevarnos a tener demencia. ¿Cómo entonces yo sé si yo estoy acumulando o no esa placa? Ok, muy bien. Pues mire, ciertamente se van acumulando lo que es las placas amiloides y las proteínas tau. Las amiloides son fuera de la célula, las proteínas tau dentro de la célula. Ok, se ha visto que con la edad, con el proceso de envejecimiento, estas proteínas se acumulan y hay estudios de imágenes nucleares que así lo evidencian. Pero el tener esa acumulación de proteínas no necesariamente significa que tienes Alzheimer o que tienes ¿verdad?, una presentación clínica, que estás teniendo los olvidos, que estás teniendo los síntomas típicos de Alzheimer. Ahora bien, ahí es que estamos estudiando, porque hay pacientes que aún con esta acumulación de proteína no presentan ningún síntoma, perfectamente normales,
funcionales completamente, pero hay otros que sí tienen esta acumulación de proteínas, de placas y amiloides, pero entonces tienen olvido y todos los demás rasgos de la demencia de Alzheimer. Estamos en ese punto estudiando por qué unos sí y otros no. Lo cierto es que esto no ocurre de la noche a la mañana. Todas estas proteínas se vienen acumulando por mucho tiempo, muchos años. ¿Qué pasa? Cuando ya la demencia es evidente, pues esas proteínas estaban acumulándose muchísimo tiempo. Y ahí es que está la pregunta. ¿Cuándo es que entonces es correcto empezar con medicamentos para evitar la demencia? Cuando ya tú tienes una presentación clínica, que es como se hace hoy día, o desde muchos años, cuando ya se están acumulando las proteínas, pero evidentemente no hay ningún síntoma. Eso es bien controversial y es un tema caliente entre los geriatras y neurólogos. Lo sé. Le pregunto, ¿todos vamos a acumular esa placa? Unos más, unos menos, pero sí la vamos a acumular. Correcto, sí. Las placas se van a... O sea, está como la presbicie en la visión. Todos después de los 40 vamos a tener presbicie. Eso viene, sí. Como le dije, hay estudios nucleares de imágenes que pueden detectar la acumulación de estas proteínas en el cerebro. Como le dije, no son estudios que se están haciendo regularmente, solo mayormente para estudios de investigación o si ya hay una sospecha clínica de que el paciente padece de demencia. ¿Cuándo yo debo buscar ese diagnóstico de demencia? ¿Cuando ya se me están olvidando las cosas o hay otras señales que yo debo observar y decir, llegó el momento? Ok, mire, vamos a hablar de Alzheimer, que es la más común. Alzheimer, lo que uno asocia con Alzheimer, pues los olvidos, ¿verdad? Y sí, ciertamente así empieza, es correcto. Pero no todos los olvidos significa que uno tiene Alzheimer, ¿ok? Pueden haber muchos factores contribuyendo a eso y no ser Alzheimer. Por eso es que es importante hacer un diagnóstico y una evaluación con un médico capacitado que tenga experiencia. Les voy a explicar cómo funciona esto. Llega a la oficina un paciente de, ay, se me están olvidando las cosas. Mira, pues hay un montón de circunstancias que podrían llevar a eso. A lo mejor el paciente está bajo mucha ansiedad, podría tener depresión, podría tener hipotiroidismo, podría tener deficiencia de vitamina B12, podría tener sífilis. Hay un montón de condiciones que parecen demencia, pero no lo son. ¿Ok? Así que es importante que antes de uno ponerle el sello de, mira, este paciente tiene Alzheimer, pues hagamos una evaluación porque a lo mejor hay una condición que se puede tratar, que puede mejorar, ¿ok? Y no es Alzheimer, que sabemos que es progresivo y degenerativo, ¿ok? Pues luego de que hacemos todas esas pruebas de laboratorio para descartar esas condiciones que le dije, hay que hacer unas pruebas, ponemos al paciente a hacer unos dibujos, a construir una oración, un reloj, unas operaciones matemáticas, ¿verdad? Y nosotros sacamos unas puntuaciones que nos van a decir si efectivamente el paciente tiene algún déficit cognitivo. Si ese es el caso, pues ya uno tiende a pensar, mira, ya esto no es depresión, deficiencia de vitamina, ya esto parece más una demencia. Y eso lo complementamos con estudios de imágenes, MRI, estudios nucleares del cerebro. Y es bien importante también entrevistar a la familia. La familia nos va a decir cómo se está comportando el paciente, ¿verdad? En su entorno regular. Si deja las estufas prendidas, si de momento sale de la casa y se desorienta, ¿ok? Pues si de momento se ve como más tristón o deja de comer. Todos esos son cosas que no necesariamente vamos a poder diagnosticar viendo al paciente, sino nos lo va a decir el familiar y nos va a decir, mira, ya este paciente pues tiene algún grado de incontinencia, este paciente ya no puede comer solito. Entonces son cosas que contribuyen más a que, mira, si el diagnóstico es demencia y ya entonces no son solo olvidos, sino que también se está afectando la funcionalidad, que es el problema. No se queda en los olvidos, empieza a envolver otros aspectos de la vida diaria. Exacto. Le pregunto, padecer quizás de una depresión no atendida, ¿puede llevarnos a una demencia? Esos pacientes tienen un riesgo aumentado, eso es correcto. Por eso si uno ve que uno tiene un familiar que está como, ¿verdad? Su organismo se ve lento, triste, no come, no duerme, definitivamente debe ocurrir una evaluación médica y evaluar el estado mental, porque a lo mejor es una depresión que eventualmente
puede contribuir a que desarrolle demencia. Y si podemos atajar esa depresión, ya sea con psicoterapia y farmacología, sí, vamos entonces a evitar o retrasar que a la larga, porque a lo mejor a la larga, cuando tengamos 90 y pico de años, si es que llegamos a eso, podamos tener olvidos y demencia. Mire, le voy a dar una estadística bien interesante, y es que a partir de los 60 años, la prevalencia de Alzheimer se duplica cada 5 años, al punto de que entre los 85 y 90 años ya un 45-50% de los pacientes tienen Alzheimer o algún grado de Alzheimer. Hay que, mire, mantener ese cerebro ocupado, ¿verdad, doctor? Correcto, estimular neurológicamente, siempre aprender algo, mantenerse activo, contribuye a, ¿verdad?, ese ejercicio mental que ayuda a detener esos cambios en el cerebro. Busque grupos donde se vayan a hacer ejercicio, donde vayan a jugar dominó, cartas, a conversar, a la lectura, porque todas esas cosas nos ayudan a mantener, mire, una salud cerebral. Doctor Pedro Gil de Rubio, mil gracias. A la orden gracias siempre. Por esa valiosa información. Es excelente. Yo le di a más porque, mire, me llevó a mis clases de ciencia, riquísimo, y de fisiología humana. Gracias por explicar también todo. Gracias. Y por amar a los viejitos. Ah, sí, la geriatría me apasiona, ciertamente, sí. Gracias por eso, y vuelvo y repito, él es el director, ¿verdad?, médico en el Hospital Universitario de Adultos. Allí usted puede recibir cualquier servicio. Lo que tiene que hacer es llamar al 787-754-0101. Con ello, me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.